En esta tarde los invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Es el versículo que todos hemos dicho juntos y procurado memorizar esta semana. El versículo 6, Deuteronomio 36. Esto dice la palabra de Dios: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Para que nosotros podamos entender a lo que se refiere esta promesa, necesitamos entender el pacto que Dios hizo con Abraham y la señal del pacto que era la circuncisión. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 17, se nos describe cuando Dios le solicitó a Abraham esa señal externa de que él estaba en pacto, de que Dios había hecho un pacto con él y él había sido sometido a este pacto. Dios había hablado a Abraham desde antes. El trato de Dios con aquel hombre que antes se llamaba Abram. Dios después le cambió el nombre. Él era como cualquiera otro de los que vivían en Ur de los caldeos. Si conocen esa palabra, caldeos, la asociarán, pero si no, caldeo era, el reino de Caldea era Babilonia. Es decir, que Abraham, como su padre y los demás ahí, eran paganos, adorando los ídolos que se adoraban en Caldea. De ahí lo llama a Dios, y Dios lo saca de ahí con su familia. Y después le dice: venga aparte a la tierra que yo le voy a mostrar, y camina delante de mí. Es un llamamiento a dejarlo todo para seguir a Dios. Planes que no eran fáciles, decisiones que no fueron para nada fáciles, pero que implicaron esto: fe verdadera. Y aquel hombre, Abraham, salió sin saber ni a dónde iba, diciéndole: yo le creo a Dios que me está llamando, y deja atrás el mundo en el que había vivido, deja su familia, deja los ídolos y comienza a caminar con Dios. Dios le hace una promesa, y entonces por eso es que eventualmente Dios le cambia el nombre de Abraham, que significaba padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes o de muchas gentes. Y esa fue la promesa que Dios le había hecho a este hombre: serás padre de multitudes, de ti haré una nación. Y después se presenta el asunto de que Dios le promete: tendrás un hijo. Pero pasaban y pasaban los años y nada de hijo, y ya él estaba en la vejez. Y fue cuando Dios hizo el milagro de darle un hijo, aunque él ya era muy viejo y su esposa también. Pero bueno, ese pacto que había hecho Dios con él, que lo diferenciaba de los demás, eventualmente Dios le pide una señal que iba a tener él de que estaba en el pacto, en este pacto divino. En Génesis 17:14 leemos esto. 17:11 primero. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Nosotros
Debemos analizar lo que aquí está relatándose a ver si logramos entenderlo, porque para nuestra mentalidad moderna y de este siglo no tiene mucho sentido que no circuncidar a los chicos sea un quebrantamiento, una violación tan grande delante de Dios, pero era por un pacto que se había realizado. En la Biblia hay mucho que decir, pero cuando lean, presten atención cuán importantes son esos pactos que Dios hace. Dios hace pactos y el quebrantamiento de esos pactos es algo terrible delante de Él. Pero, entonces, entendemos qué es la circuncisión. Es una cirugía menor, digámoslo así, en los genitales de un varón. Pero lo que tenemos que entender es qué representa eso, porque si no fácilmente caemos en pensar que es ese acto y que es llevar esa circuncisión en la carne lo que hacía a estas personas merecedores de la gracia de Dios. Y los judíos, los hebreos, los descendientes de Abraham, así llegaron a entenderlo. Ellos comenzaron a sentirse superiores a los demás porque ellos eran el pueblo del pacto y a menospreciar a todos los demás, sin saber una cosa. ¿Saben qué? Ese pueblo del que ustedes pueden leer en la Biblia, de Israel, con todas las cosas que les pasó a ellos, solo son un ejemplo de lo que es el ser humano. Cuando ustedes leen las diversas rebeliones de Israel, sus incredulidades, sus terquedades, etcétera, deben entender, ahí estamos representados todos los demás pueblos. Si hubieran sido los egipcios con los que Dios hubiera hecho un pacto, igual hubieran quebrantado ese pacto. Porque lo que Dios está tratando de darnos a entender es de cuán grave es la situación de la raza humana desde que cayó en pecado. Es tan grave que nosotros nacemos ya quebrantadores del pacto. Es un pacto de vivir según la ley de Dios. Entonces, si vemos esto así, todo varón nace incircunciso, debe ser circuncidado. Ahí ya hay una lección. Es decir, no hay un niño, no hay un varoncito que nazca circuncidado. Necesitan la circuncisión si han de hacérselas. Es decir, eso nos está diciendo algo. El estado del ser humano es tal que viene con una incapacidad de vivir según la ley de Dios. Esta incircuncisión es interpretada en la Sagrada Escritura como sordera espiritual. ¿Y a qué le llamamos sordera? Desinterés. Desinterés por las cosas espirituales y rebeldía. Voy a leer lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Cuando Esteban, el primer mártir, llamamos de la iglesia cristiana, antes que fuera matado a pedradas, él dio un discurso, un sermón tremendo a aquellos judíos. En Hechos 7:51 les dice esto a ellos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Este versículo, mis hermanos, nos explica cuál es el asunto de la circuncisión. Cuando él dice duros de cerviz, la cerviz es esto, ¿verdad? Entonces no están dispuestos a doblegarse ante Dios, sino que Dios dice y ellos se quedan firmes en su opinión, en lo que quieren hacer. Ese es el ser humano. Así es como nosotros nacemos. Observe los bebés. Quieren hacer su voluntad y si no, pego gritos. Eso es lo que nosotros tenemos. Y nosotros vamos tratando con ellos. Y si los dejamos, se agrava el asunto, ¿verdad? Pero entonces vean lo que dice aquí. Duros de cerviz. Eso es lo que dice. Es terquedad y rebeldía. Y dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. Por eso les decía que tiene que ver con una sordera espiritual. Pero no es simplemente como que usted tuviera una tela en sus oídos que le impide oír. Eso es terrible, es sordera. Pero es aún peor, son sus propias manos las que están puestas en sus orejas. Y por eso no escucha. Porque no quiere oír.
¿Por qué es que no quiere oír el ser humano? Pensémoslo. ¿Por qué no quiere oír? Porque eso que Dios tiene que decirle no es muy agradable a sus oídos. Esa es la razón. Entonces vemos que Esteban lo interpreta claramente. Ahora ya nosotros entendemos que todo aquello es un símbolo. Por siglos ese símbolo se practicó. La circuncisión para que esté dentro del pacto. Quiere decir que ahora usted quita eso simbolizaba ese impedimento que usted tiene de obedecer a Dios. Lo ha sido quitado. También se puede interpretar como la amputación de la impureza, la limpieza de pecado. Recordemos que Dios es santo y entonces para acercarse a Él debemos hacerlo en santidad, y el pecado es lo que nos impide acercarnos a Dios. ¿El pecado cuál? No los pecados grandes, cualquier pecado. Los grandes más, porque sí hay, eso es algo que siempre que hablo de pecado me gusta explicarlo. Claro que sí hay pecados más graves que otros, y claro que sí las consecuencias de unos pecados son peores que otros, por esa misma razón. Pero cualquier clase o grado de pecado, pequeñito o grande, le separa a usted de Dios. Y tiene que venir la mano bendita de un doctor divino. Solo Él lo puede hacer para que circuncide, para que ampute la impureza. Y entonces usted pueda, ahora sí, entrar en este compromiso de lealtad, que ese es el pacto. Obediencia a Dios. Creer verdaderamente que Él es todo lo que Él dice que es para nosotros. Y entonces vivir para Él. Los hebreos, como les decía, no entendieron el simbolismo. Y vean que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios los denuncia así. Primera Corintios capítulo 7, versículo 19. Dice esto. Este es el apóstol Pablo hablando a una iglesia en Corinto. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahora lo que el apóstol nos está enseñando es la realidad de las cosas. Aquel pueblo del pacto antiguo por siglos vivió bajo sombras, bajo símbolos, y tenía que hacerlo, y era útil, y sigue siendo útil para nosotros esas enseñanzas, pero eran eso. Sombras de cosas reales que habrían de venir. Vean otra vez conmigo que él dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Porque eso es un acto físico, y aquí estamos hablando de cosas espirituales. La gente preferiría esto, actos físicos. Dígame qué hago y qué no hago, y entonces ya yo me siento que estoy bien con Dios y preparado para entrar al cielo. La gente preferiría eso. Pero el apóstol Pablo nos dice, es que no se trata de eso, se trata de guardar los mandamientos de Dios, y es precisamente ahí donde está el problema. No podemos. Ahora, ¿cómo es que se llega a poder? ¿Cómo es que ocurre ese pacto? Leamos Gálatas 3:7. Bueno, yo leo para ustedes. 6 y 7. Estamos hablando de ese pacto de circuncisión que hizo Dios con Abraham y con su pueblo, que representaba ese compromiso de vivir para Dios y según la ley de Dios. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese creyó a Dios tuvo fe verdadera. Y en el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto es algo importante entenderlo, porque si nosotros no lo entendemos, vemos el mundo de una manera diferente, e incluso la historia. Hay muchos hermanos de otras iglesias que siguen hablando del pueblo de Israel, de ese país que se llama Israel, como el pueblo de Dios. Y ellos insisten en el pueblo de Dios, los judíos. Pero aquí lo que me dice es que para que sean ellos hijos de Abraham, tienen que tener la fe de Jesucristo. Y si no la tienen,
no son el pueblo de Dios. Romanos 2:28 dice esto. Yo creo que esto nos aclarará muy bien. 27 y 28 dice: el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. Es el apóstol Pablo hablándole a judíos en Roma. Pero oigan el versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pensemos en esto. ¿Por qué dice ahí que la alabanza del cual es de Dios y no de los hombres? Si fuera algo físico que hay que hacer como antes, entonces usted tiene de qué jactarse, lo hizo. Pero aquí lo que nos está diciendo que es algo que Dios hace. Ahora, ¿no les llama la atención esto que parece ser tan ignorado? Dice que no es judío el que lo es exteriormente en la carne. Por eso yo puedo afirmarles a ustedes que no, que el Estado de Israel es un estado de gente que en su sangre sí son descendientes de Abraham, pero que no son pueblo de Dios por esta causa. Porque no tienen un corazón circuncidado, sino que su corazón es pecaminoso y ese pecado les impide creer en Jesucristo. Sé que no estoy propiciando de que nosotros andemos diciéndole a la gente, nosotros somos los verdaderos judíos, porque la gente lo va a interpretar mal, pero eso es lo que ahí dice. ¿Quién es judío verdaderamente? El que lo es en el interior, en su corazón, el que Dios con su mano espiritualmente ha ido al corazón y ha quitado la impureza, ha hecho una amputación de algo que impedía en su corazón, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces, por eso es que nosotros leemos, por ejemplo, en las cartas en Apocalipsis, que el Señor Jesucristo envía cartas a ciertas iglesias. Jesús les habla a una de ellas y les dice: yo voy a revelar a algunos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son, ¿quién recuerda? Sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos y no lo son, pero no es porque no eran descendientes de Abraham, es porque no eran verdaderos convertidos. Porque es eso lo que significa la circuncisión, ese cambio en el corazón que nosotros también llamamos regeneración, o regenerar significa volver a darle vida. Algo que estaba muerto es regenerado cuando tiene vida. Entonces le llamamos a esto también el nuevo nacimiento. Una de las doctrinas en las que nosotros diferimos terriblemente del catolicismo romano es precisamente que ellos interpretan el bautismo como la regeneración, el nuevo nacimiento. Si ustedes algún día van a un funeral, presten atención a la liturgia y verán que siempre el sacerdote presenta al muerto como tu hijo que nació de nuevo por el agua del bautismo. Esa es su comprensión. Pero entonces no está muy lejos eso del judaísmo, que cree que la persona, lo que por su acto físico de circuncisión se convierte en hijo de Dios. Otros es por el acto físico del bautismo. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más importante y que es imposible para el hombre hacerlo. Solo Dios lo puede hacer. Eso que tiene que pasar en el corazón de uno, solo Dios lo puede hacer. Voy a leer en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 7.
Vamos a ver. Es el versículo 5, disculpen, Tito 3:5, por lo que le estaba buscando. Dice, está hablando del Señor Jesucristo y dice, nos salvó. ¿Cómo nos salvó Jesucristo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Vean el orden. No son esas obras de justicia que todos los cristianos debemos hacer. ¿Ve? Porque no es que no las tenemos que hacer, es que ellas no son la causa de nuestra salvación. Dice, no nos salvó de esa manera, eso es el efecto. Pero dice, sino por su misericordia. Es decir, Él decidió no darnos nuestro merecido, eso es misericordia. Entonces vamos viendo cómo es que ocurre la salvación. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no hay suficientes obras buenas que podamos hacer para ganarlo, sino por su misericordia, que Él decide no darnos el castigo, dice, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí hay otra manera de decirlo. Esa misma circuncisión del corazón es llamada ahora aquí un lavamiento. ¿Cuándo tenemos que lavar algo? Cuando está sucio. Pero las personas llegan a Dios o a la iglesia pensando que más bien ellos por venir a la iglesia se están mostrando que son limpios. Esa actitud debemos quitarla. Nosotros venimos con conciencia de que si no fuera que Dios nos lava el corazón y Él circuncidar nuestro corazón, seríamos como cualquier otro que no tiene ningún interés en las cosas de Dios. ¿Cuál? Es de insistir en el estado del ser humano que no ha sido circuncidado en su corazón. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas mismas palabras, dureza y corazón no arrepentido, corresponden exactamente a lo que Esteban dice antes de morir. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora hagamos una pequeña pausa para ver si lo estamos entendiendo y si podemos identificar en nuestra propia vida cuando éramos incircuncisos, es decir, sordos a la palabra de Dios, insensibles a los mandamientos de Dios, y cuando comenzó a haber en nosotros un deseo de agradar a Dios. Porque si usted puede identificar eso, usted puede estar identificando el día de su circuncisión espiritual. Esto es bien importante, porque muchas son las personas que se sienten buenas y piensan que no solo son buenas, sino que siempre han sido buenos. Nosotros como cristianos no podemos vivir así porque eso es falso. La luz de Dios que nos alumbra con su palabra nos muestra que nosotros éramos como todos los demás incircuncisos de corazón y de oídos. Pero que un día, como hemos cantado, Dios descendió. Él tuvo que venir, que no íbamos a Él, entonces Él viene a nosotros. Usted no quiere ir a Él, pero Él viene a hacer esa cirugía. Dios descendió. Por eso es que les digo que tiene que ser personal, porque hay muchos que no pueden identificar una etapa en su vida, un momento en su vida en el que Dios haya circuncidado su corazón. Y lo que hemos leído es una promesa tan grande y tiene una promesa tan preciosa que debemos prestarle atención. Dice, circuncidará Jehová Dios tu corazón.
esa cirugía, esa operación especial que necesita nuestro corazón, solo Dios lo puede hacer. Y cuando Él lo hace, cambian nuestros intereses. Hay una cosa que nos dice aquí que es también importante de analizar. Dice que Dios circuncidará el corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová. Creo que eso es muy importante porque solemos pensar que porque nosotros somos cristianos, nuestros hijos van a ser cristianos. Pero lo que nos está enseñando es que esa descendencia nuestra, esos hijos, también necesitan la circuncisión espiritual. Nosotros que estamos criando hijos en la iglesia, debemos insistirles a ellos en decirles, esto que les estamos enseñando de los mandamientos de Dios y de venir a la iglesia y de apartarnos de prácticas mundanas y pecaminosas, es una bendición muy grande para nuestros hijos. Son privilegiados con respecto a todos los demás, porque los estamos librando de muchos tropiezos que nosotros sí tuvimos y los estamos librando de consecuencias espantosas del pecado. Hijos e hijas criadas según el temor de Dios no van a vivir como el mundo, porque les hemos infundido el temor del Señor, y eso es una bendición inigualable para ellos. Saber que es que ni siquiera es cuestionable, las chicas saben lo que no se puede hacer, los chicos saben lo que no se puede hacer, no andan como el mundo porque fueron criados de esa manera, con esa conciencia. Y sin embargo, a esos que están tan beneficiados de estar en la iglesia y de disfrutar como son descritos, los poderes del siglo venidero están en la iglesia, de lo que se habla en Hebreos 6. Y ellos los han gustado con nosotros, pero tenemos que insistirles, aún así, usted necesita esa circuncisión del corazón, algo que no lo puede hacer su papá y su mamá por ustedes, no puede, solo Dios lo puede hacer, y solo usted puede clamarle a Dios para que Él le cambie ese corazón, y entonces ya no venga a la iglesia solo porque sus papás lo traen. Una cosa debe estar bien clara, si los hijos están correctamente educados, ellos saben que no se puede cuestionar la autoridad de los padres. Hermanos, eso es una buena educación. Cuando estos que vemos niños estén grandes, si el Señor no ha venido, vendrán aquí. ¿Por qué? Porque eso no es negociable. Ellos viven en casas de padres cristianos y vendrán a la iglesia. No puede pasar por la mente nuestra que ellos decidan cuándo ya dejar de ir a la iglesia. Eso no es criarlos en el Señor. O sea, nuestros hijos saben que eso es incuestionable. Hasta el día en que usted salga de esta casa, usted respeta la ley de Dios. Y ya, pero eso no es ser cristiano todavía. ¿Entienden el asunto cómo es de fuerte? Vemos entonces padres sufriendo porque sus hijos son rebeldes, porque no ejercieron la disciplina apropiadamente en el momento apropiado y ahora están sufriendo las consecuencias. Pero los que sí tienen hijos obedientes, que vienen a la iglesia, no pueden descuidarse, porque esos hijos necesitan circuncisión del corazón. En Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando el Espíritu Santo ha venido en Pentecostés y el apóstol Pedro está predicando ese sermón maravilloso, les dice, vean que este es el orden correcto, lo hablábamos el martes y quisiera compartirlo con ustedes un momentito. Lo correcto es, el evangelio es proclamado, y ese evangelio correctamente proclamado debe hacer un efecto y dar una respuesta. Entonces leemos versículo 37, al oír esto, el sermón del apóstol Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es predicación en el poder del Espíritu.
Esto no es manipulación, no es ponga la musiquita para que la gente entre en ese estado ahí como melancólico y tome decisiones. Eso no es. Dice que la palabra fue predicada y compungido de corazón. La palabra lo que significa es como cuando nosotros tenemos un nudo en la garganta que vamos a llorar. Eso produce la predicación en el poder del Espíritu. Y ellos les dicen ahora sí a los apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Entonces, ahora sí, el apóstol Pedro los dirige y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y oigan esto, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No podemos interpretar de aquí que usted dice, bueno, ya yo me convertí, entonces ahora todos mis hijos, todos van para el cielo junto conmigo. Eso no es lo que deberíamos interpretar, pero para ellos hay esperanza también como hubo para usted. Debe que creerlo así. Y usted debe presentarles el mismo mensaje que a usted lo transformó. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. El cristianismo ha sido transmitido de una manera simplemente por tradición. ¿Y por qué usted es cristiano? Porque yo fui criado cristiano y ya. De hecho, así, en esa comprensión, incluso llamaban bautizar, cristianizar. Pero nosotros tenemos que tener esto bien claro. Hay bautizados que no son cristianos, incluso en iglesias donde el bautismo es aplicado después de creer. Lo que se necesita es un cambio de corazón que solo Dios lo puede hacer. Mientras usted crea que usted sí puede, no va a progresar. Vean que amar a Dios no es algo de decirle, porque aquí dice, ¿para qué? ¿Para qué es que ocupamos esa circuncisión del corazón? Y aquí dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Todavía al día de hoy, aún teniendo nosotros al Espíritu Santo, no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Y Jesús dijo muy claramente, el que me ama, mi palabra guardará. Pregunto, ¿usted dice que ama a Jesús? Todo el mundo diría que si ama a usted, el Hijo de Dios. Claro que sí. ¿Guarda su palabra? ¿Y cómo va a saber si la guarda si ni siquiera la lee? ¿Ven que no es así nomás? El que me ama, mi palabra guardará. Pero para poder entonces amar a Dios necesito la circuncisión del corazón y entonces ahora sí podré amarle a Él y demostrarlo con la obediencia. La obediencia. Pero ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Obedecerle en qué? Eso se lo preguntaron los judíos a Jesús. En Juan 6, 28 y 29 dice, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como que ellos sí entendían que no era nada más de conocimiento ni de palabras. Como que ellos decían, algo habrá que hacer. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. Vean que no dice esta es la obra de los hombres. No dice esta es la obra que tienen que ustedes realizar. Esta es la obra de Dios. Reconozca su incapacidad. Reconozca que usted no se puede circuncidar a usted mismo. ¿Cómo se hace eso? Dice, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ha creído usted en Jesús? Puede ser que con sus labios haya confesado. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos,
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Todo eso es cierto y lo enseña la Biblia, y el que no lo cree no puede ser salvo. Pero el que lo dice no necesariamente lo cree. Porque el creer en Jesús cambia la vida. ¿Le ha cambiado a usted la vida confesar a Jesús como su Señor y Salvador? No es posible para nosotros, pero para Dios sí. El Espíritu Santo viene y toma esta misma palabra y va adentro a su alma y corta para siempre aquello que le apartaba a usted de Dios. Y entonces ahora usted se ve con intereses diferentes y ya ahora no quiere perder el tiempo en las cosas vanas de este mundo, y ya ahora más bien quiere seguir leyendo más de Cristo, quiere conocerle más, quiere saber la voluntad de Dios. Y ahora cuando falla a Dios, hay dolor en su alma por pecar contra Dios, por pecar contra Cristo que derramó su sangre por usted. Si nada de esto usted lo experimenta, usted no ha sido circuncidado de corazón y usted tiene nada más una religión de labios. Creemos la del corazón, la verdadera. Oremos para que el Señor nos confirme en la fe, y que si usted duda si su fe es verdadera, que Dios le confirme en la fe. No se quede con dudas, por favor no lo haga, para que usted ame a Dios y viva realmente. Vea que esa es la promesa al final, y viva, que tenga la verdadera vida, la que solo da el Hijo de Dios Jesucristo. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos por esta tarde que nos concediste venir y hacer un culto que es breve, pero que lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, creyendo en su perfecta mediación, creyendo en su perfecto sacrificio en la cruz del Calvario. Mira nuestros corazones necesitados y mira cada alma aquí. Habrá alguien que todavía está confiando en sí mismo y no en Jesús. Habrá alguien que confía en sus obras y no en lo que Cristo hizo. Señor, ven con tu divina mano y circuncida los corazones de aquellos que son sordos y que tapan sus oídos al Evangelio. Llévanos, Señor, impactados por tu palabra. No permitas que salgamos indiferentes a lo que hemos leído y escuchado. En el nombre de Jesucristo rogamos tu bendición. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en esta semana. Salúdense antes de salir.